Antes de Immanuel Kant, los filósofos ya habían reconocido algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad. No todas las verdades son del mismo tipo. Existía una distinción crucial entre verdades necesarias y verdades contingentes. Una verdad necesaria, como los círculos son redondos, es verdadera por definición misma. No podemos negarla sin caer en contradicción. Por otro lado, una verdad contingente, como el cielo es azul, depende de los hechos del mundo. Podría ser verdadera o falsa según las circunstancias. Pero Kant fue más allá. Introdujo dos distinciones que revolucionarían la epistemología. Primero, la diferencia entre enunciados analíticos y sintéticos. Segundo, la diferencia entre conocimiento a priori y a posteriori. Estas distinciones no solo refinaron nuestro entendimiento de la verdad, sino que abrieron la puerta a una pregunta fascinante. ¿Es posible tener conocimiento del mundo que sea al mismo tiempo necesario e informativo? Comencemos con la primera distinción de Kant: enunciados analíticos versus sintéticos. Un enunciado analítico es aquel que es necesariamente verdadero, verdadero por definición. Tomemos el ejemplo clásico. Todos los solteros son no casados. Este enunciado es analítico porque el predicado no casado ya está contenido en el concepto mismo de soltero. Analizar qué significa ser soltero es descubrir que implica no estar casado. No necesitamos salir al mundo a verificar esto. Es una verdad que se deriva del significado mismo de las palabras. Los enunciados sintéticos, en cambio, funcionan de manera diferente. Consideremos: todos los solteros son felices. Aquí, el predicado felices no está contenido en la definición de soltero. Esta afirmación nos dice algo nuevo sobre el mundo, algo que va más allá del mero significado de las palabras. Para saber si es verdadera o falsa, necesitaríamos investigar empíricamente, observar a personas solteras y determinar su nivel de felicidad. Los enunciados sintéticos tienen predicados informativos. Nos revelan algo que no podíamos saber simplemente analizando los conceptos involucrados. La segunda distinción de Kant se refiere a cómo llegamos a conocer la verdad. El conocimiento a priori es aquel que podemos obtener independientemente de la experiencia, mediante la reflexión racional solamente. El conocimiento a posteriori, por el contrario, depende de la evidencia empírica y la experiencia. No podemos llegar a él solo mediante el razonamiento. Debemos salir y observar el mundo. Aquí es donde se vuelve interesante. Tradicionalmente, se asumía que estas dos distinciones eran paralelas. Se pensaba que todos los enunciados analíticos expresaban conocimiento a priori, y todos los enunciados sintéticos expresaban conocimiento a posteriori. Esto tenía sentido. Si algo es verdadero por definición, lo conocemos por razonamiento puro. Si algo nos informa sobre el mundo, necesitamos experiencia para conocerlo. Pero Kant estaba a punto de romper esta simetría perfecta. Para entender completamente estas distinciones, examinemos ejemplos concretos. Consideremos primero un enunciado analítico a priori. Un triángulo es una figura de tres lados. Este enunciado es analítico porque tres lados está implícito en la definición misma de triángulo. Es también a priori porque no necesitamos experiencia para conocerlo. Lo sabemos mediante reflexión racional. Simplemente entendiendo qué significa la palabra triángulo, sabemos que tiene tres lados. Ahora, un ejemplo de enunciado sintético a posteriori. El agua es H2O. Este enunciado nos dice algo informativo sobre el mundo que no está contenido en el concepto cotidiano de agua. Tuvimos que descubrirlo mediante investigación científica, mediante la experiencia y la observación empírica. Es sintético porque amplía nuestro conocimiento, y es a posteriori porque dependió de evidencia experimental. Las proposiciones matemáticas simples parecían ocupar un lugar especial. 2 más 2 es igual a 4. Se consideraba tradicionalmente como conocimiento a priori, ya que no necesitamos contar objetos en el mundo para saberlo. Pero, ¿es analítico o sintético? Aquí Kant comenzó su revolución filosófica. Antes de Kant, se asumía que todo conocimiento a priori debía ser analítico. Si podíamos conocer algo sin recurrir a la experiencia, entonces ese conocimiento no podía decirnos nada nuevo sobre el mundo.
solo podía ser una verdad de definición. Pero Kant hizo una afirmación audaz. Existe un tercer tipo de conocimiento, el conocimiento sintético a priori. Este conocimiento es tanto necesario como informativo. Nos dice algo nuevo sobre el mundo, pero lo conocemos mediante la razón pura, sin necesidad de experiencia empírica. ¿Cómo es esto posible? Según Kant, nacemos sin conocimiento del mundo, es cierto, pero nacemos con conceptos innatos que nos permiten experimentar el mundo de manera inteligible. Estos conceptos incluyen el espacio, el tiempo y la causalidad. No aprendemos estos conceptos de la experiencia, más bien son las condiciones que hacen posible la experiencia misma. Son, como diría Kant, las estructuras a priori de nuestra mente. Consideremos nuevamente las matemáticas. Para Kant, el enunciado 3 más 3 es igual a 6 es sintético a priori. Es informativo porque nos dice más que simplemente 3 más 3 es igual a 3 más 3. Nos revela una verdad sobre las cantidades, sobre cómo se relacionan los números. Pero también es a priori porque podemos conocerlo mediante la reflexión racional pura, sin necesidad de contar objetos físicos. La geometría ofrece ejemplos aún más claros. Tomemos la proposición: los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Este enunciado nos dice algo sobre los triángulos que no está implícito en la mera definición de figura de 3 lados. Es sintético porque amplía nuestro conocimiento. Sin embargo, según Kant, también es a priori, porque podemos derivarlo mediante reflexión racional sobre la naturaleza del espacio, que es una de nuestras intuiciones a priori. Esta idea del conocimiento sintético a priori está en el corazón del idealismo trascendental de Kant. Kant argumentaba que es posible tener conocimiento del mundo independientemente de la evidencia empírica o la experiencia, porque nuestra mente impone cierta estructura sobre la realidad que experimentamos. El mundo que conocemos no es el mundo tal como es en sí mismo, sino el mundo tal como debe aparecer a mentes estructuradas como las nuestras. Las verdades sintéticas a priori son posibles porque reflejan las condiciones necesarias de toda experiencia posible. No aprendemos que el espacio es tridimensional de la experiencia. Más bien, experimentamos las cosas en el espacio porque el espacio tridimensional es la forma a priori de nuestra intuición sensible. Las verdades matemáticas y geométricas, entonces, no son meras convenciones ni tampoco simples generalizaciones empíricas. Son necesarias porque reflejan la estructura de nuestra facultad cognitiva. Profundicemos en cómo funciona esto estructuralmente. Un enunciado analítico, como cualquier proposición, consta de un sujeto y un predicado. Pero en el caso analítico, el predicado está implícito en el sujeto. Cuando decimos un cuadrado tiene 4 lados, el predicado 4 lados ya está contenido implícitamente en el sujeto cuadrado. Analizar el concepto de cuadrado es descubrir sus 4 lados. Los enunciados sintéticos, sin embargo, tienen predicados informativos que nos dicen algo nuevo. Este cuadrado es rojo, es sintético porque rojo no está contenido en el concepto de cuadrado. Nos informa sobre una propiedad adicional que el cuadrado posee en el mundo real. Esta distinción parece simple, pero sus implicaciones son profundas. Para apreciar plenamente la innovación de Kant, debemos entender el contexto filosófico en el que trabajaba. Los racionalistas, como Descartes y Leibniz, creían que el conocimiento genuino provenía de la razón pura. Sostenían que la experiencia sensorial era engañosa y que solo mediante el razonamiento a priori podíamos alcanzar certeza. Los empiristas como Locke y Hume argumentaban lo contrario. Todo conocimiento proviene de la experiencia, y la mente al nacer es una tabla rasa, una pizarra en blanco. Kant buscaba una síntesis. Concordaba con los empiristas en que nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pero coincidía con los racionalistas en que tenemos capacidades cognitivas a priori que estructuran esa experiencia. El conocimiento sintético a priori representa esta síntesis. Conocimiento que, aunque informativo sobre el mundo, es posible gracias a las estructuras a priori de nuestra mente. Las implicaciones de estas distinciones se extienden a la ciencia y la metafísica. Para Kant, las verdades fundamentales de la ciencia natural
Principios como la conservación de la materia o la ley de causalidad son sintéticas a priori. No son meras generalizaciones empíricas que podrían resultar falsas. Son condiciones necesarias de la experiencia científica misma. Esto también establecía límites para el conocimiento humano. Si nuestro conocimiento del mundo depende de las estructuras a priori de nuestra mente, entonces solo podemos conocer el mundo tal como aparece a nosotros, el mundo de los fenómenos. El mundo tal como es en sí mismo, independiente de nuestra percepción, el mundo de los noúmenos, permanece fundamentalmente incognoscible. Esta fue una conclusión humilde pero profunda. La razón humana tiene alcances y límites definidos. Las distinciones de Kant entre analítico y sintético, entre a priori y a posteriori, y especialmente su descubrimiento del conocimiento sintético a priori, transformaron la filosofía. Ya no podíamos ver el conocimiento como una simple división entre verdades de razón y verdades de hecho. Existía un territorio intermedio, verdades que son necesarias pero informativas, que conocemos independientemente de la experiencia, pero que nos dicen algo real sobre el mundo. Esta comprensión sigue siendo relevante hoy. Cuando estudiamos matemáticas, lógica o los fundamentos de la ciencia, estamos lidiando con el tipo de conocimiento que fascinaba a Kant. Estamos explorando las estructuras que nuestra mente impone sobre la realidad, las condiciones que hacen posible que entendamos el mundo en primer lugar. Las distinciones de Kant nos recuerdan que el conocimiento humano es una colaboración entre mente y mundo, entre las estructuras a priori que aportamos y la experiencia empírica que recibimos. Comprender esto es comprender algo fundamental sobre nuestra relación con la realidad.